Mi esposa y yo fuimos al culto de oración del domingo en la noche, al cual siempre asistimos con nuestros pastores. Y luego regresamos a casa como cualquier otra noche normal y nos acostamos. A eso de las 3 de la madrugada tuve una visión. No supe cómo llegué ahí, pero me encontré tirado en una celda de prisión. Una celda como usted se puede imaginar, con paredes de piedra, barrotes en la puerta. Yo solo sabía que se sentía extremadamente caliente. Estaba tan caliente que no podía creer que estuviera vivo en esa celda. Pensé que debía haberme desintegrado con ese calor tan intenso, pero seguía vivo. Me vi en esa celda, pero no estaba solo. Estaban 4 criaturas ahí conmigo. No sabía lo que eran esas criaturas, pero eran enormes. Creo que eran demonios, ya que todos los demonios eran escamosos. Uno de ellos tenía escamas por todo su cuerpo y mandíbulas gigantes que sobresalían con unos enormes dientes y ojos hundidos. Era realmente enorme. El otro era horrible y tenía unas aletas bien afiladas por todo su cuerpo y tenía unos brazos largos, fuera de proporción, al igual que sus pies. Todo en él era deforme, torcido y fuera de simetría. No había simetría. Un brazo largo, un hombro. Era una criatura horrenda, muy horrenda. Ellos maldecían a Dios todo el tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué estas criaturas maldicen a Dios? ¿Por qué odian tanto a Dios? Entonces ellas me miraron. Yo sentí que me tenían el mismo odio que le tenían a Dios. Y pensé, ¿por qué me odian? Yo no les he hecho nada. Pero ellos me odiaban, con un odio que yo nunca había percibido. Ahí supe que ellos habían sido asignados para torturarme. Debo confesar que hay algunas cosas que no sé cómo las supe. Es como si en el infierno tus sentidos estuvieran más agudizados. Lo único que sabía es que ellos fueron asignados para torturarme para siempre en ese lugar. Me di cuenta que estaba acostado en el piso de la celda y que no tenía absolutamente ninguna fuerza en mi cuerpo. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no puedo moverme? ¿Qué me está pasando? Yo estaba consciente de que mi esposa y a mí nos gusta ejercitarnos, lo sabía, pero no tenía fuerzas, estaba indefenso, ahí tirado. Entonces uno de los demonios me agarró, me levantó y me tiró contra la pared, como quien agarra un vaso y lo tira contra la pared. Así de liviano era yo, o así de fuerte era él. Cada hueso de mi cuerpo se rompió, lo sentí romperse, sentí dolor y ahí tirado en el piso comencé a clamar por misericordia. Pero estas criaturas no tenían ninguna misericordia, absolutamente ninguna. Pero eso no era todo, ya que de repente uno me levantó nuevamente y el otro con sus aletas afiladas rasgaba mi carne y la arrancaba de mí, sin ningún cuidado por este cuerpo que Dios formó tan maravillosamente. Era un odio tan intenso contra mí y yo me preguntaba, ¿por qué estaba vivo aún? ¿Por qué estaba pasándome eso? No podía entender por qué no estaba muerto si la carne colgaba de mi cuerpo en hilachas, pero no había agua ni sangre, solo carne colgando. Entendí que ellos tienen 1000 veces la fuerza del hombre y yo, si hubiera tenido mi fuerza natural, no hubiera podido contra ellos. Yo estaba a su merced y ellos no tenían ninguna misericordia. Los demonios rigen tu vida en el infierno.
También recuerdo que el olor de estos demonios y el olor en el mismo infierno era tan atroz que no puedo describirlo, pero lo intentaré. Es como el olor de la carne quemándose a sulfato. Así era el olor de los demonios. Era como una alcantarilla abierta, como carne podrida o huevos podridos, leche dañada y todo lo que usted puede imaginar, solo que 1000 veces peor. Era tan tóxico que te mataría si tú estuvieras en este cuerpo. Morirías. Yo me preguntaba, ¿por qué permanezco vivo con este olor? Era tan horrendo, pero no puedes morir, tienes que soportarlo. Ellos, mientras tanto, seguían maldiciendo a Dios. Yo seguía tirado en la celda y se puso muy oscuro, muy oscuro. Es decir, tinieblas, cual nunca antes yo había sentido. Y eso que yo he estado en cuevas, en profundas minas de hierro en Arizona, y esas eran tinieblas que usted no puede imaginarse. De alguna manera, logré arrastrarme fuera de la celda. Aparentemente, ellos me dejaron hacerlo, y yo sabía dónde quedaba la puerta, así que me arrastré hacia ella, y cuando sentí que había salido fuera de la celda, miré en una dirección, y todo era oscuridad. Todo lo que escuchaba eran gritos, millones de personas gritando en ese lugar. Yo supe que eran millones. Era un ruido muy fuerte. ¿Alguna vez has escuchado a alguien gritar? Es algo molesto, ¿no? Pues cuando escuchas a millones de personas gritando, ¿puedes siquiera imaginar cómo esto afecta a tu mente? No puedes soportarlo. Deseas taparte los oídos, pero es tan penetrante que no puedes evitar escucharlos. Y el temor, debo decirlo, era tan poderoso que te atrapaba. Es como, ¿alguna vez has visto una película de terror donde se te paran los pelos hasta el cuello? Ese segundo, justo ese segundo, si puedes tomarlo y multiplicarlo por 1000 y sostenerlo ahí, así es como estás todo el tiempo. Ahora yo estaba fuera de la celda y miré en una dirección y otra y pude ver unas llamas de fuego. Yo estaba como a 1 kilómetro de ellas. Supe que eran unos 10 kilómetros y este hoyo de fuego medía como 3 kilómetros de ancho. Las llamas aclararon el horizonte lo suficiente para ver el panorama del infierno. Las tinieblas eran tan densas que devoraban cualquier luz, pero había suficiente luz para ver un poco del horizonte. Todo era color marrón, desolado, es decir, ni una hoja verde, nada de vida, de ninguna especie, solo piedras, suciedad y un firmamento oscuro. Había una niebla tóxica en el ambiente, las llamas subían muy altas y me permitieron ver el lugar. Es tan caliente. Todas esas cosas deberían matarte, pero no mueres, sino que tienes que continuar soportando todo. Yo quería paz mental, quería alejarme de esos gritos y salir de ahí, como cuando tú quieres regresar a casa luego de un día ruidoso y difícil, pero ahí tienes que soportar todos esos gritos y tormentos, y nunca jamás puedes liberarte de ellos. Nunca. También estás desnudo en el infierno. Esta es otra de las cosas que tienes que soportar, la vergüenza. Tampoco hay agua en el infierno, no hay humedad en el aire, es totalmente seco. Te sientes desesperado por una gota de agua, tan solo una. Uno de los demonios me agarró, me arrastró de regreso a la celda y comenzó a atormentarme otra vez. Realmente odio hablar de esto porque no deseo recordar el tormento. Pero ellos comenzaron a apretar mi cráneo y un demonio me agarró y trató de aplastar mi cabeza. Yo gritaba y rogaba por misericordia, pero no había misericordia. Para entonces, uno de ellos agarró mi brazo y el otro mi pierna,
Estaban a punto de arrancar mis piernas y brazos. Entonces pensé, no puedo soportar esto. Y de repente algo me agarró y me empujó fuera de esta celda. Yo sé que fue el Señor, pero no lo sabía. Yo estaba ahí como inconverso, así que no sabía estas cosas. Luego fui puesto cerca del fuego que había visto. Estaba parado a la orilla del hoyo y debajo de la caverna era como una cueva gigante, como un túnel hacia arriba. Y junto al fuego podía ver a través de las llamas lo suficiente para ver cuerpos de personas en el fuego, gritando por misericordia, quemándose en ese lugar. Y yo sabía que no quería estar ahí. El dolor que había soportado era más que suficiente, pero el calor de las llamas era peor, y estas personas estaban implorando salir de ahí. Había una enorme criatura vigilando el borde del hoyo. Las personas se trepaban tratando de salirse, pero eran empujadas de nuevo al fuego. A ninguna se le permitía salir, y yo pensé, oh, este lugar es tan horrible y espantoso. Todas estas cosas sucedían a la misma vez. Tienes sed, hambre, estás exhausto. Yo estaba a la orilla de este fuego y vi a todos estos demonios alineados a lo largo de los pasillos, de todo tamaño y forma, cada clase de horribles y deformes criaturas que usted puede imaginar. Todas estas criaturas estaban torcidas y deformes, enormes, pequeños. Había gigantes, arañas enormes, ratas, serpientes y gusanos. Toda clase de criaturas abominables por todos lados, y parecían estar encadenadas a las paredes. Pero, ¿saben qué es lo peor? Lo peor de todo en el infierno, peor que los tormentos y demás, es que yo entendía que la vida seguía su curso aquí en la tierra, y que las personas aquí, la mayoría de ellos, no tienen ni la más remota idea de que ese mundo existe ahí abajo, y que hay billones de personas sufriendo e implorando por una oportunidad para salir de ahí, pero ellos nunca tienen la oportunidad de salir. Ellos están molestos con ellos mismos por no haber tomado la oportunidad de recibir a Jesús. Están atascados ahí para siempre. Eso es lo peor del infierno. No hay absolutamente ninguna esperanza de salir, ninguna. Para entonces iba subiendo por el túnel, aterrorizado y totalmente perdido, con miedo a esos demonios, cuando de repente Jesús apareció. Una luz brillante alumbró todo el lugar. Yo solo veía su silueta, una silueta de hombre, pero no podía ver su rostro porque era muy brillante. Yo solo caí de rodillas y me derrumbé. No podía hacer nada, sino adorarlo. Cuando recobré mi compostura lo suficiente como para formular un pensamiento, le dije, ¿por qué me enviaste a ese lugar? Y él me dijo, porque la gente no cree en ese lugar. Aún algunos de mis hijos no creen que este lugar es real. Yo estaba asombrado por sus palabras. Pensaba que todo cristiano creía en el infierno, pero no todos creen en el infierno. Entonces le dije, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Pero él no me respondió. Me dijo, ve y diles que yo odio este lugar, que no es mi deseo que uno de mi creación vaya a este lugar. Ninguno. No hice esto para el hombre. Esto fue hecho para el diablo y sus ángeles. Tienes que ir y decirles, te he dado boca para hablar, tú ve y diles. La esposa de Bill dijo lo siguiente, eran las 3:23 de la mañana cuando desperté. Recuerdo esto porque miré nuestro reloj digital. Noté que Bill no estaba a mi lado. Escuché gritos que venían de nuestra sala y avancé hacia allá. Al llegar, encontré a mi esposo en un estado que no lo había visto antes. Cualquier que conozca a Bill sabe que él por naturaleza es muy conservador, un hombre muy calmado y profesional. Él no es el tipo de persona que grita o se emociona por cualquier cosa, a menos que Dios lo toque. Pero el asunto
es que lo vi ahí traumatizado, literalmente traumatizado, sosteniendo su cabeza entre las manos, gritando y llorando, desplomado en el piso de nuestra sala. Y no sabía qué hacer. Pensé que estaba teniendo un ataque cardíaco, así que comencé a orar. Él me gritó diciendo: «Ora que el Señor me quite esto de mi mente. El Señor me llevó al infierno y siento que mi cuerpo está muriendo, no lo puedo soportar». Así que comencé a orar por él, no sé, quizá por 10 o 20 minutos, y él comenzó a calmarse, pero él estaba literalmente en un estado traumatizado, como uno que viene de Vietnam y luego tiene pesadillas recurrentes, o uno que revive un terrible accidente. No era alguien que simplemente despertaba de un mal sueño, y yo necesitaba testificar esto. Toda esta historia pueden encontrarla junto con más detalles en su libro titulado 23 minutos en el infierno.